Un clamor que anhela victoria. Nos dice así la palabra de Dios en Romanos, el capítulo 7, versículo 19 en adelante. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Hasta ahí la palabra de Dios. Un clamor que anhela victoria. El tema de hoy está relacionado a la lucha del apóstol Pablo con su yo interior. Hay expresiones muy fuertes aquí. Seguro muchos de ustedes habrán leído, habrán escuchado algo de este pasaje bíblico en cuestión. Pero nos ayudará a mirarnos un poco a nosotros mismos, y así como el apóstol Pablo, también nosotros hemos de dejar salir un clamor que anhela victoria sobre el pecado, sobre la carne. En primer lugar, todos tenemos una lucha interior. Si bien es cierto, Pablo está hablando en primera persona, todo lo que dice acá, hermanos, a partir del versículo 15 en adelante, Pablo habla en primera persona, refiriéndose a él. Tenemos que admitir que todos estamos comprometidos con esta lucha interior. Esta lucha interior que Pablo dice, detalla, esboza en este pasaje bíblico, también es parte de nuestra lucha. Versículos 19 y 20 nos dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. ¿Cuántas veces dijiste algo que no querías decir? ¿Cuántas veces hiciste algo impulsado por algo más poderoso que tú, que no querías hacer? ¿Cuántas veces lanzaste algo que hirió a otra persona? Pero en principio no querías hacerlo, no querías que así fuera. Pablo dice que como cristiano redimido por la gracia de Dios, ahora hay algo dentro de él que quiere hacer lo bueno, que está de acuerdo, sí, que está de acuerdo con la ley, que dice que la ley es correcta.
Versículo 22, porque según el hombre interior me deleito, disfruto en la ley de Dios. Versículo 23, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Qué juego de palabras, mis queridos hermanos. Hay otra cosa, dice el apóstol Pablo, que se subleva, que se revela en él y dice, no. Aunque sepa que la ley de nuestro Dios es correcta, aunque quiera hacer el bien, aunque esté determinado a no hacer lo que es lo malo, de pronto se encuentra en una circunstancia tal que ese bien que quería hacer se desvanece y hace lo malo. Su resolución de hacer el bien desaparece y acaba haciendo aquello que había prometido no hacer. ¿Por qué, hermanos? ¿Cuál es la razón? Si pudiéramos identificarnos por un rato con las palabras del apóstol Pablo, entenderíamos perfectamente lo que él está diciendo acá. Dice, por el pecado que mora en mí. Quiero hacer el bien, pero hallo que hago el mal. La razón, el pecado que mora en mí. Cuando vivíamos en Ciudad del Este, en el departamento del Alto Paraná, en el año 78, hace más de 40 años, tenía 10 años cuando entonces, y mis padres resolvieron viajar a Buenos Aires para traer a mi hermano mayor. Enio se llama, muchos lo conocen. Entonces íbamos a quedar mi hermano Dani, Benjamín, él era chiquitito cuando eso, y yo nos íbamos a quedar en la casa, pero acompañado de una abuelita que mis padres trajeron, o sea, llevaron de Asunción a Ciudad del Este para que nos cuide, especialmente a mi hermano menor, pero dejándonos el encargo de no salir más allá del portón. Y nos dijeron, obedezcan a la abuela. Ellos viajaron a Buenos Aires. Y al día siguiente unos amigos nos invitaron para ir a un arroyo no muy distante de ahí. Vivíamos en el área 4 de Ciudad del Este. En esa época, hace 40 años, Ciudad del Este era otra cosa. Nos fuimos al arroyo, agarramos mi hermano Dani y yo la bicicleta y fuimos al arroyo. Cuando regresaron nuestros padres, preguntaron a la abuela cómo se portaron nuestros hijos de Dios, que asisten a la iglesia cada domingo, en la escuela dominical, infaltables, también en la escuela de niños. Samuel, futuro. Acuerda cojó el arroyo, pero le dijo lo primero que le dijo la abuela. Claro, porque la abuela mientras miraba allá, nosotros ya nos fuimos, ¿verdad? ¿Y cómo es, hermanos? Que nadie nos obligó, nadie nos indujo, nadie nos dijo. Fue una decisión nuestra desobedecer. Fíjense ustedes lo que podría haber ocurrido estando mis padres allá en Buenos Aires. Gracias a Dios no pasó nada. Pero ¿quién nos enseñó a ser desobedientes? Así que, ¿qué es lo que ha ocurrido aquí, hermanos? La explicación es, ya no lo hago yo, sino el pecado que está en mí. Y esto no es extraño, hermanos. Hay una división en nuestra humanidad. Hay el yo que quiere hacer lo que Dios quiere, pero también hay el pecado que mora en mí.
Todos tenemos esta lucha interior. Nadie está exento. Nadie puede decir, yo no tengo esta lucha. Todos tenemos, hermanos. Es algo que ha de acompañarnos hasta el final de nuestras vidas, hasta que el Señor nos llame. Es algo del cual no puedes descuidarte, porque como toda guerra espiritual, hoy puedes estar fuerte. Mañana puedes estar débil. Puedes estar débil y caer. Hoy piensas que estás fuerte. Pero cuando piensas que estás fuerte, es el mejor momento en que puedes caer. Te pregunto en esta mañana, ¿puedes reconocer en tu vida esta lucha interior? ¿Reconoces, admites que hay una batalla cada día que hay que ganar? No es algo que ganaste y ya todo viene de por sí y ya hay un escudo protector. No, hay una batalla que con el poder del Espíritu Santo de Dios todos los días, cada hora, cada segundo de nuestra vida tenemos que ganar. Pablo habla aquí de la ley de los miembros, el cuerpo débil, la ley de la mente que se revela, la ley del pecado que está en nosotros, contra la ley del Espíritu. Reconoce que hay una lucha interior diaria. Al no reconocer, estás abriendo la puerta para una caída. En segundo lugar, sentirnos miserables puede ser nuestra peor derrota. Lo que Pablo está describiendo aquí es una situación miserable. Si no tomamos en cuenta el contexto del pasaje, ya se ha predicado bastante sobre los primeros libros de Romanos, en donde Pablo ataca a los que enfatizan la ley, el sometimiento a la ley, y que solamente a través de la ley podemos llegar a Dios. Si solamente tomamos este contexto y si ignoramos las realidades del nuevo nacimiento en Cristo, también nos vamos a sentir miserables. Ustedes y yo también vamos a clamar, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero Pablo dice todo lo que dice para describir la situación antes de Cristo, antes de conocer a Cristo. Sí, él está hablando en primera persona y está hablando en presente, pero está dando un énfasis tal para que sus oyentes, los hermanos en Roma, puedan darse cuenta de que es imposible lograrlo con la ley solamente. Por eso Pablo enfatiza con tal fuerza y dice, oh miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Es una situación que anhelaba un libertador. Antes de Cristo también nosotros clamábamos, hermanos, miserable de mí. También en una situación en donde abandonamos los caminos del Señor y nos dejamos llevar por nuestros deseos, por nuestra vanidad, podemos decir miserable de mí. La palabra miserable viene de una palabra latina que significa desgraciado, miserabilis, desgraciado. Una insatisfacción tal en nosotros que nos deja y nos hace sentir desgraciados. Esa es la palabra miserable. Y Pablo dice acá, soy un miserable, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Recordemos que Pablo, antes de su encuentro con Cristo, era un hombre muy apegado a la ley. Era un hombre orgulloso de su nacimiento. Tal es así que en una parte de Filipenses, él decía que se consideraba irreprensible.
hasta que un día se encontró con Cristo, se dio cuenta que lejos de cumplir la ley, esa ley en el que él creía le condenaba a él, porque no podía alcanzar a cumplir cabalmente. Esa vieja naturaleza le tenía como esclavo del pecado. En otra parte dice, como vendido al pecado. Por eso, clama y dice, en ese estado, aún antes de conocer a Cristo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Muchos de nosotros también habremos hecho este tipo de clamor porque al prescindir de Cristo, al prescindir de Dios en nuestras vidas, al decirle a Dios, Dios, yo no te necesito. Yo puedo solo. Yo puedo caminar solo. Me basta con la vida que me has dado, con la salud que me das. Me basta con la fuerza que tengo, con el intelecto que tengo. Yo no te necesito, Dios. No hemos hecho más que vivir en la esclavitud del pecado, en la bajeza del engaño, de la mentira y de todo tipo de males, aún a sabiendas que estamos en rebeldía contra Dios. Entonces surge un clamor, hermanos, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Es el clamor de alguien que está en esa miseria. Por un lado, es Dios mismo que permite que hagamos semejante declaración, miserable de mí, porque es el momento en que nos damos cuenta que necesitamos de Dios, que solos no podemos. ¿No te has sentido así alguna vez? Muchos de nosotros que hemos nacido en familias cristianas. Yo he nacido, gracias a Dios por su misericordia, he nacido en una familia que ya conocía a Cristo, pero cometí el error. Escuchen aquellos que han nacido también, así como yo, bajo el manto, bajo la protección de padres cristianos y han asistido a la iglesia toda su vida. Yo he cometido el error muchas veces de no valorar la gracia de Cristo en mi vida, pensando que era suficiente el hecho de que Dios iba a ver en mí, bueno, Él asiste a la iglesia, Él te sirve, Señor, Él te sirve, sí, Él te sigue. Necesita de tu gracia, necesito de su gracia. ¿Y cuántas veces he cometido ese error de caminar por mí mismo? Muchos de los jóvenes que se han casado y un día Dios les dará la bendición de tener hijos. Y Dios permita tengan muchos hijos. Escuchen, Sepan, queridos jóvenes, sepan, queridos matrimonios jóvenes, que no podemos decir yo soy de cuna cristiana. La cuna no nos convierte en cristianos. Preparemos a nuestros hijos para que llegue ese momento en donde tenemos algún tipo de laguna espiritual, alguna incertidumbre. Mi padre era de muy poco hablar, no hablaba mucho. Y yo tenía muchas dudas, muchísimas dudas. Y muchas veces es necesario aclarar esas dudas. Mis queridos hermanos, tengamos en cuenta esto. Muchas veces nos hemos sentido miserables
Miserables delante de Dios, porque definitivamente hemos dejado de lado algunas cosas, hemos abandonado algunas cosas. No le hemos permitido a Dios entrar en aquello que Él quiere entrar. Nuestras decisiones han sido totalmente lejos de lo que Él quería para nosotros. Entonces nos hemos sentido miserables. Te pregunto en esta mañana, ¿te has sentido así alguna vez? ¿Has tratado de obtener victorias espirituales con fuerzas carnales? ¿Nos hemos conformado a vivir vidas miserables? Espero que no sea así. ¿Cuál es la respuesta a este clamor? Esto nos lleva al último punto. En tercer lugar, no hay victoria sino por la gracia de Cristo. Hermanos, si nos sentimos miserables y decimos como el apóstol Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? No queda ahí, hermanos. La buena noticia es que hace 2000 años vino el libertador. Hay un libertador. Hay alguien que nos libera, que para eso vino, su nombre es Jesucristo. Pablo no detiene la pregunta en esta parte donde dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Supongamos que Pablo terminara ahí el pasaje bíblico, su carta a los romanos. Qué triste sería quedarnos con todo ese bagaje de desesperanza. Miserable de mí, ¿quién me librará de esto? Pero Pablo continúa, no como una salida superficial, no como un atajo momentáneo para salir de este aprieto, sino confiando en alguien que pagó sus deudas. Pagó por él para no sentirse y para no ser un miserable. Hay una respuesta que es alentadora, vivificadora, y es lo que la gracia y la misericordia de Dios hacen en nosotros para no vivir vidas miserables. La respuesta es: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna. Ninguna condenación. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. También sigue diciendo el apóstol Pablo que lo que para la ley fue imposible o es imposible, entonces Dios envió a su Hijo Jesucristo a semejanza de carne de pecado y a causa del pecado para condenar el pecado en la carne. Glorificado sea el Señor por esta respuesta, por esta gracia que tenemos en Cristo Jesús. Ya no podemos sentirnos miserables por la gracia de Cristo. Ya nadie puede apuntarte, sea el pasado oscuro o negro que has o que hemos vivido, sea el pasado atroz que nunca querrás recordar. Cristo Jesús fue enviado por Dios para condenar el pecado en la carne. Hubo un tiempo en el que éramos esclavos, sí, hermanos. Nuestro testimonio fue diferente y en distintas circunstancias, pero al fin y al cabo estábamos vendidos al pecado. Y así como Pablo hemos dicho, el bien que quiero, eso no hago, y el mal que no quiero, eso hago. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Jesucristo, quien a semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Al creer en el Señor Jesucristo, Él nos hizo libres de esa esclavitud.
Ya no somos esclavos. Ya no somos vendidos al pecado. Ya no somos miserables. Ya no somos desgraciados. Somos hijos de Dios, justificados por su gracia y su misericordia eterna. Hay un grito, hay un clamor de victoria sobre la muerte y sobre el pecado. Y ese clamor es la victoria que Cristo nos da. Así que, mis amados hermanos, concluyendo este mensaje, si todavía hay algo en tu vida que te hace sentir miserable, todavía hay algo en tu alma, en tu corazón, que te hace sentir miserable, el mensaje de la palabra de Dios nos dice en esta mañana que ya no hay razón para sentirnos miserables. Porque lo que fue imposible por la ley, Dios lo hizo posible en Cristo Jesús para que hoy ya no nos sintamos miserables, sino nos sintamos hijos de Dios que hemos vencido al pecado. El Señor en esta mañana pueda bendecir su palabra en nuestras vidas. Y ese clamor de victoria sea cada segundo, cada minuto, cada día de nuestra vida, a fin de ganar esa lucha espiritual en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, porque en ti encontramos victoria. Sí, hemos desobedecido en un tiempo. Hemos caído bajo. Nos hemos dejado llevar por la rebeldía que había y el pecado que habitaba en nosotros. Y nos hemos sentido miserables. Pero hoy, Señor, en virtud de tu palabra y tu gracia y tu misericordia derramada hacia nosotros en Cristo Jesús, nos sentimos victoriosos porque tú has condenado para siempre al pecado en la carne. Ayúdanos a vencer esta batalla, esta lucha, cada momento, cada día, cada segundo que tú nos das. En el nombre de Jesús te oramos.